UAGRO, y bueno, ustedes que están acá, hoy aquí, ¿no? Lo que yo voy a presentar es una síntesis de un curso de metodología, ¿no? Evidentemente es una primera aproximación y va a ser un poco condensada. Este, y me gustaría transitar por dos sitios. La primera es una serie de encuadres de corte de definición epistemológicos de lo que caracteriza a la geografía perdón, a las metodologías cualitativas, principalmente dos, a la entrevista y a la etnografía y recorridos de campo en geografía. Después de escribir algunas de sus características principales. Y finalmente, creo que la parte que podría ser muy interesante es que veamos un ejercicio de aplicación, si les parece bien, de cómo se pueden llevar, o sea, cómo se puede utilizar este tipo de aproximaciones en campo para generar datos y utilizarlos en una investigación, ¿no? Este es el recorrido que les propongo. Les pondré alrededor de unos 40 minutos, si les parece bien, 40 a 45 minutos, y ya dejamos un buen espacio para preguntas, ¿no? Bueno, esta es la ruta que les propongo. Eh, la primera. Bueno, como ustedes saben, hay una serie de definiciones de distinta índole en torno a lo que caracteriza un abordaje metodológico en las ciencias sociales y en específico en aquellas disciplinas como la geografía cultural, la geografía social, la antropología, la sociología. ¿No? Hay una idea muy genérica de que las metodologías se tratan sobre todo de una especie de aplicación más o menos estandarizada de una serie de técnicas para producir unos datos y con esos datos llevar a cabo pues tratar de dar respuesta a un interrogante. Efectivamente, esta es una definición como muy básica y operacional, pero quizás habría que ahondar en una definición mucho más de carácter filosófica o epistemológica en términos de qué es lo que caracteriza realmente a la aproximación metodológica. A ver, pero déjenme vuelvo a compartir. Ya está abierto, perdón. Este, y entonces en este sentido hay una idea importante en relación a cómo vamos a definir esto. En este sentido, quizás una cuestión que es básica es pensar que la metodología es una aproximación que tiene que ver con una serie de principios teóricos que están, digamos, estipulados desde la disciplina y que nos ayudan justamente esta serie de principios y de encuadres epistemológicos nos ayudan a hacer una serie de lecciones en términos de qué técnicas vamos a usar y cómo las vamos a usar. Porque en términos generales, la epistemología atravesaría el abordaje epistemológico de una propuesta metodológica en una investigación cualitativa de corte geográfico, tendría que atravesar por un diseño complejo que parte inicialmente de formularse una pregunta. Esta pregunta tiene un metanivel en relación a poner en relación justamente los marcos teóricos de la disciplina, un problema en específico y todos aquellos procedimientos que nos van a permitir no solo producir el material, sino sistematizarlo, analizarlo y que nos provea de una narrativa más o menos coherente, basada en evidencia, que permita explicarnos algo, ¿no? Y en este sentido, la discusión sobre lo conceptual, sobre cómo concebimos la realidad social es una discusión básica. En general, hay que decir que buena parte de la producción de conocimiento de las ciencias sociales, en específico de la geografía, más de carácter cualitativo y de escala local, parte de planteamientos constructivistas que consideran que la realidad no es un fenómeno dado, sino es un fenómeno que construyen los sujetos sociales, articulando relaciones sociales y en un fuerte debate entre estructura, agencia y en marcos históricos cambiantes, ¿no? Entonces, un poco la idea inicial es complejizar mucho más esta idea de qué es la metodología y de cómo la pensamos, ¿no? Sin duda implica, como decía, esta serie de uso de determinadas técnicas, pero de ninguna manera se agota ahí, ¿no? Y quizás la parte que también es fundamental en bueno, en esta lámina uno de arranque, es la idea de pensarla en términos de una serie de prácticas que a través de distintas etapas ejecutamos y llevamos a cabo, ¿no? Evidentemente, digamos, una manera interesante de pensar una investigación y la propuesta metodológica para darle buen cauce
podría ser la pregunta, ¿no? La pregunta o el objetivo, y esto de alguna manera nos encausa. Hay una serie de especialistas que sugieren que una parte importante de la pregunta es que pone en un diálogo y tensión tanto, digamos, los bagajes teóricos específicos que tengamos, por ejemplo, en el caso que les voy a poner, las cuestiones de procesos de reterritorialización en contextos campesinos, en marcos migratorios, poner en relación los debates sobre territorio y territorialidad, articularlo con una lectura densa en términos del contexto de manera multiscalar, en términos muy locales, pero también con procesos de carácter meso y macro, como pueden ser las condiciones que desatan la migración y la caracterización de los flujos migratorios y la inserción de los flujos migratorios en Estados Unidos, y también una serie de interrogantes ya mucho más precisas, no solo en términos de los intereses académicos específicos que tengan, sino también en relación a la relación que se genera en términos de los sujetos sociales con los que vamos a colaborar, el contexto específico y los procesos sociales, ¿no? Y quizás cerraría esta primera parte de la lámina diciendo que una parte también fundamental, como veremos más adelante, va a ser este proceso de poner a dialogar, jerarquizar, ordenar, eh, digamos, todos estos diversos tipos de datos como una parte fundamental de la investigación. En la investigación no toda la información que obtenemos, producimos, revisamos, tiene el mismo peso y la misma jerarquía, y una parte fundamental es justamente poner estas órdenes, ¿no? Que nos permitan ir avanzando. También es cierto que en esta parte es fundamental generar un proceso acumulativo. Uno no tiene siempre al inicio, sobre todo en los programas de posgrado y más en los de maestría, que son programas muy breves, esta claridad completa al inicio, pero una parte fundamental del proceso del marco teórico metodológico de una investigación tendría que hacer este ejercicio de avance en términos de las definiciones que nos ayudan a llevar a cabo la investigación, tanto en relación al objetivo de manera concreta como la depuración del marco teórico y la misma jerarquización de las categorías que utilizaremos, y por supuesto ya todo el proceso específico de producción de datos, ¿no? Bueno, este es un encuadre epistemológico. Ahora, me gustaría transitar a uno que tuviera que ver más con algunos de los rasgos que caracterizan eh, a este tipo de propuestas de producción de conocimiento, y que, bueno, como ustedes saben, hay un largo debate en términos de qué distingue a las ciencias sociales frente a otro tipo de procesos de producción de conocimiento, sean las humanidades, sean las ciencias naturales, etcétera. Y de alguna manera hay más o menos un consenso en que una genealogía conceptual importante para entender estas disciplinas es la que tiene que ver con una especie de cepa fenomenológica basada en la filosofía desde finales del 19 y principios del 20, que partía de la idea de que lo que hacemos cuando recurrimos a este tipo de propuestas es pensar que la realidad es algo mucho más complejo que objetos, ¿no? Que objetos que se rigen por leyes inmutables, inamovibles e históricas, ¿no? Es decir, que son válidas en todos los contextos y en todas las etapas. Como bien sabemos, esta es una idea que costó trabajo legitimar y afianzar, y que tiene que ver con un debate importante en términos de cómo pensar la caracterización de estas disciplinas en distancia y demarcándose de las disciplinas de las ciencias naturales. Es decir, en las ciencias naturales había un modelo nomotético deductivo que pensaba que la realidad podía ser explicada a través de una serie de modelos mecánicos acabados y teorías que eran válidas en todos los contextos y para todas las épocas, pero sabemos desde finales del 19 que en los procesos sociales esto es mucho más complejo, y que en la medida en que trabajamos con poblaciones humanas vivas, la mayoría de estas disciplinas, tenemos que incorporar justamente esta serie de condiciones importantes, los procesos de cambio histórico, los procesos de agencia, los procesos de estructura, pero también los procesos de diferenciación en términos de las diferentes regiones, ¿no? Y en este sentido, digamos, hay una idea más o menos común a muchos de estos abordajes que tienen que ver con la idea de que algo que es fundamental es pensar los procesos sociales desde la propia perspectiva de los sujetos, ¿no?
Es decir, se trata justamente de ver el orden social como algo que es resultado de la acción social de individuos, colectivos, etcétera. Y en ese sentido, no solo basta con un abordaje de la materialidad en sí del orden social, sino que tenemos que transitar hacia esquemas que nos permitan, modelos, explicaciones que nos permitan justamente dar cuenta de el universo de sentidos, de las lógicas que producen estos procesos, ¿no? En este sentido, hay también una idea interesante en relación a cómo un eje importante es la forma de experimentar el mundo por parte de ellos. Y aquí también digamos, hay una situación que es importante destacar y es la que tiene que ver con el hecho de que tratamos o trabajamos con datos que consideramos sobre todo descriptivos, ¿no? Y esto no tiene para nada una connotación naturalista o peyorativa, al revés, pretende dar cuenta de que trabajamos fundamentalmente con en dos grandes ámbitos, con el comportamiento de las poblaciones humanas vivas y con las palabras. No son los únicos, pero en general son como dos grandes ejes. Y por ello, lo que les propongo en esta sesión es justamente abordar un poco la cuestión de la etnografía social que nos permite abordar el orden social, las prácticas, la dimensión material, eh, también en términos de recorridos de campo, etcétera, sobre todo a escala local y por supuesto complementarlo o articularlo con las entrevistas que nos permiten justamente dar cuenta de los de los testimonios y de todos los procesos de producción de subjetividad que caracterizan a las poblaciones humanas y que a todas luces veremos que luego también esto mismo produce orden social, ¿no? Hay una serie de rasgos que me gustaría destacar en este sentido, que como van a ver, más o menos son transversales a a las dos propuestas, el trabajo de campo y las entrevistas, y que tienen que ver con justamente un contraste que comentaba antes, con frente a una idea de ciencia mucho más pensada en términos de modelos cerrados, deductivos, ¿no? Se trata aquí de pensar sobre todo en formatos mucho más flexibles, donde hay un predominio de los sujetos y los procesos sociales respecto a la teoría. La teoría es una herramienta conceptual importante y fundamental, no podemos prescindir de ella, pero estas herramientas se producen con relación a contextos específicos y en ese sentido se plantea más bien una relación inductiva. Es decir, los datos y el proceso social, los sujetos con los que trabajamos y colaboramos siempre tienen un privilegio. Y en este sentido, sabemos también que los sujetos están muy lejos de ser solo datos inermes, ¿no? Se tratan justamente de procesos, de totalidades, y que estas totalidades siempre tienen una dimensión bimodal en términos diacrónicos y sincrónicos, es decir, de la relación entre el presente y el pasado, y que esto nos permite justamente dar cuenta de los procesos de cambio y permanencia, ¿no? En este sentido, y aquí sí muy vinculado como tercer rasgo a, digamos, a los orígenes de buena parte de estas propuestas, tenemos que, digamos, en sus inicios, digamos, conceder el proceso de profesionalización de la antropología, en esto me voy a detener un poco más adelante, a finales del 19 y sobre todo a principios del 20. Muchos de estas formas de trabajo surgieron en relación al abordaje y a la producción de conocimientos sobre sociedades no occidentales, en procesos coloniales, ¿no? Y de estudio de la otredad, de la alteridad. Y en ese sentido fue bastante claro para la antropología desde inicios del 20 del siglo pasado que justamente la alteridad tenía que ser comprendida no solo desde el propio universo del otro, sino justamente desde las propias categorías que el otro elabora en el proceso de construcción de su mundo social. Y aparejado a esto, una digamos, como de los encuadres epistemológicos importantes que quedaron como una de las enseñanzas herederas del proceso colonial fue justamente la idea de la desarticulación de los prejuicios iniciales y de criticar los procesos de naturalización y esencialización, ¿no? Una de las cosas que se dieron cuenta los primeros antropólogos, y ahí está el texto clásico de Malinowski, era pensar que
los prejuicios que tenemos respecto a la forma en que miramos ciertas realidades son obstáculos que no nos permiten dar cuenta de la complejidad del mundo social. Y para ello hay un dispositivo importante que es la idea de desnaturalizar y ver las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez, ¿no? En una especie de duda y cuestionamiento permanente. También otro punto que fue importante y que esto tiene que ver no solo con la antropología, sino también con algunos planteamientos de la historia oral anglosajona, pero también europea, sobre todo las vertientes italianas, y también de alguna manera con la sociología cualitativa norteamericana de la Escuela de Chicago, tuvo que ver con una idea de herederos de la tradición antropológica de estudiar la alteridad y los grupos subalternizados. Estos planteamientos que les decía, la sociología cualitativa gringa, la historia oral italiana, se fijaron también en sujetos subalternos, pero de las sociedades occidentales burguesas contemporáneas, y lo que permitieron fue la idea de que podemos estudiar diversos sujetos y diversos procesos. Y en este sentido se generó un proceso interesante en relación a criticar la hegemonía relacionada con la preeminencia de ciertos temas de investigación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los procesos históricos, se dieron cuenta rápidamente que el mundo social era mucho más que solo estudiar las élites económicas o políticas o los procesos institucionales de la Iglesia o el Estado. Este tipo de aproximaciones específicas permitieron que se estudiara los migrantes, los obreros, ¿no? Otros grupos subalternizados. Y en este sentido se complejizó la producción de conocimiento social. Finalmente, cerraría esta lámina con tres dimensiones que me parecen fundamentales y que son claves y que tienen que ver con el proceso de generación de las dinámicas que validan nuestras investigaciones. Tiene que ver justamente con una dinámica importante entre el diseño, el cuidado y un fuerte proceso de vigilancia epistemológica sobre la producción de conocimiento, sean en etnografías, sean entrevistas, sean recorridos de campo, etcétera, sea trabajo de archivo, pero también relacionarlo justamente con lo que dicen y hacen los sujetos, ¿no? Este es un rasgo fundamental, sobre todo más para el caso de los testimonios, ¿no? Los testimonios siempre son relevantes no solo en relación a la textualidad del discurso generado, sino al universo de sentidos en el cual son generados, coproducidos por el investigador y el entrevistado, y también en relación, obviamente, al propósito del discurso cuando este se produce, ¿no? De ninguna manera pensamos que se pueden tener los niveles de estandarización de las ciencias naturales, aunque esto no quiere decir que estemos en una suerte de relativismo absoluto, ¿no? Por el contrario, el proceso de validación es un proceso de validación de carácter contextual, relacional, ¿no? En relación a esto que les decía, el investigador, los sujetos, el proceso y justamente el encuadre de una producción académica específica de acuerdo a una disciplina particular, ¿no? En este caso la geografía. Finalmente, otros dos puntos que son fundamentales es una idea mucho más compleja de cuál es el sitio desde el cual el investigador produce y que tiene que ver justamente con los planteamientos de la posicionalidad del investigador, ¿no? El investigador es también un sujeto social que está determinado por sus condiciones económicas, sociales, sus antecedentes étnico-nacionales, y esto tiene un peso importante. También lo tiene, como bien decía, las escuelas precisas donde se forma y la relación que establece con el otro en el proceso de producción de conocimiento. Entonces sabemos que el proceso de producción de conocimiento tiene que considerar estas dimensiones, ¿no? En este sentido, también es clave pensar que en la medida en que estamos trabajando con personas, con sociedades, colectivos, etcétera, hay una dimensión ética que no podemos omitir o no tomar en cuenta y que remite justamente a un proceso de mutuo reconocimiento y valoración. El otro siempre es el que tiene digamos, el control de su voz y del orden social, y en este sentido sí tiene que haber un proceso de generación de una relación de relativa confianza, de respeto y mutua valoración que nos permita justamente llevar a cabo la investigación, ¿no?
También me voy a detener en esto en términos pragmáticos más adelante, en términos de cómo llevar a cabo esto en campo. Finalmente cerraría con algo que dije casi al inicio de esta lámina, que es la idea de que la realidad social la entendemos como un proceso, como una construcción social muy compleja, en donde intervienen diversos actores, instituciones, sujeto al cambio histórico, y donde se juega una dinámica bastante elaborada en términos de la estructura social y la relación de los sujetos y las agencias que estos tienen, ¿no? En momentos históricos específicos. Bien, ahora voy a acelerar un poco el ritmo para centrarnos más bien en el ejemplo. Me voy a centrar ahora rápidamente en algunos de los rasgos de la etnografía, en términos de genealogía conceptual, algunas de sus características en términos de un abordaje, y después en las entrevistas para que nos detengamos más en el ejemplo que les quiero mostrar, ¿no? Como les decía, la etnografía, sobre todo la forma en que ésta se ejecuta a través de la observación participante, tiene sus orígenes en el finales del 19 y principios del 20. El texto fundacional, como seguramente ustedes ya conocen, es Los Argonautas del Pacífico Occidental de Branislaw Malinowski, un antropólogo de origen judío polaco que se fue a estudiar a Inglaterra y que hizo un trabajo de campo en la Melanesia, ¿no? Un trabajo de campo importante y que a raíz de una sistematización de este trabajo se escribió este texto clásico, pero quizás el dato que es más relevante en este caso tiene que ver con dos hechos específicos. La primera se trata de un texto fundacional porque Malinowski fue el primero o de los primeros que puso en un texto de manera articulada una serie de reflexiones fundacionales para esta disciplina. La primera es que cuando uno estudia sujetos no occidentales en contextos coloniales y de fuerte cambio debido al proceso de la invasión colonial, los datos que se generaban por parte de ciertos actores, funcionarios coloniales, comerciantes, misioneros, eran datos que estaban muy viciados por la lógica social del colonizador, ¿no? Y que eran datos poco fiables. Y que en este sentido, cuando uno quería estudiar, por ejemplo, procesos económicos, como fue el caso de él estudió el proceso de intercambio de una serie de bienes, se dio cuenta que lo que tenía que hacer era empezar de cero y generar procesos que le permitieran construir sus propios datos. Para ello se basó en dos dispositivos importantes. La primera es lo que les decía, una crítica importante a toda esta serie de materiales con las que se había hecho, digamos, como antropología no profesional de manera previa, documentos coloniales, documentos vinculados a los procesos de evangelización, documentos vinculados al proceso de intercambio en los contextos de las sociedades coloniales, ¿no? Entonces lo que él planteó fue que estos documentos, por un lado, no tenían un valor científico, no podían tenerlo en la medida en que estaban claramente viciados y que en ese sentido había que generar estos propios documentos. Para ello también lo que propuso fue esta idea de desnaturalizar y hacer un registro muy minucioso, de carácter muy realista, en términos de qué pasaba, ¿no? En este sentido, la antropología lo que inició haciendo fue descripciones muy meticulosas de todo, de la complejidad del orden social, procesos económicos, órdenes políticos, procesos de intercambios religiosos, ceremonias, etcétera. Había la idea de que había un poco que reproducir la cuadrilla de producción de conocimiento europea, pero desde cero. Así como había la sociología estudiaba el orden social o la economía estudiaba los procesos económicos de las sociedades europeas del 19 al 20, la antropología hizo lo propio con sus respectivas subdivisiones. Había una antropología económica, había una antropología política, etcétera, ¿no? Y algo que él tenía muy claro es que había que hacer esto porque se trataba de un proceso de cambio muy acelerado derivado del proceso de invasión colonial y de cambio cultural forzado que implicaba el proceso, ¿no? Bueno, este es un poco el contexto. Ahora, en términos de una dimensión epistemológica, pero que va a tener digamos, una traducción importante en términos de lo que uno hace en campo, había cuatro grandes rasgos que me gustaría destacar, no son los únicos, pero son algunos, ¿no? La primera es lo que les decía, hay una tensión entre la mirada del investigador como agente externo y la mirada del propio
de los propios sujetos, ¿no? De los nativos, como algunos antropólogos decían. Y entonces aquí se trata justamente de privilegiar la mirada émic, la perspectiva de la otredad. Para ello era justamente importante conocer la lengua del otro, todos los elementos de la economía de sentido que nos permitían saber cómo se ordenaba ese mundo. Esto nos remitía a la segunda. Las diferencias culturales son importantes y drásticas. Y entonces en este sentido era fundamental construir un puente, un canal de comunicación que nos permitiera no solo dialogar con el otro, sino entender qué decía el otro. O sea, si el otro hablaba de tierra, tener con precisión saber con precisión, perdón, qué es a lo que se refería. Y en este sentido hubo investigaciones importantes que remitían a que, por ejemplo, cuando se hablaba en contextos campesinos en el 20 de tierra, muchas comunidades étnico-campesinas no remitían solo a la tierra como un medio de producción, como un espacio acotado y delimitado, sino como un complejo proceso de relaciones que permitía la reproducción de la comunidad, ¿no? El tercer punto tenía que ver con esta idea que comenté ahorita, que es la de las etnocategorías y el mundo de vida del otro. No solo bastaba con dar cuenta de la dimensión material, por ejemplo, la tierra y su uso, sino también de entender cuáles eran las lógicas de sentido y las racionalidades que estaban detrás. Y para ello efectivamente se propuso como una capacidad analítica bastante robusta a partir de una perspectiva micro y local, porque esto permitía generar visiones mucho más articuladas de la diversidad de procesos. También es cierto que nunca se pensó, digamos, los fundadores de la disciplina tampoco pensaban que esto estuviera desarticulado, pero es cierto que a veces se podía pensar que había dinámicas muy particularistas o que planteaban la especificidad de un caso único, pero no era realmente este el sentido. Y dentro del campo hay una serie de cuestiones que son importantes, como el trabajo con los colaboradores. La antropología plantea de manera explícita y también una parte de la geografía cultural y la geografía social, la idea de que hay que vivir con ellos, ¿no? Hay que conocer el mundo social de manera directa y esto implicaba una especie de, digamos, la antropología lo conceptualizó mejor, de ejercicio de rapport que era justamente la convivencia muy cercana con ellos. Hay que tener una serie de dispositivos importantes para guiar esta mirada en términos sobre todo de lo que nos interesa y finalmente reconocer una serie de procesos de diferenciación interna, tanto en relación a lo económico, lo político y lo cultural, sin negar que están relacionados, como en vinculación a los sujetos y sus visiones. Y finalmente lo que les comentaba, tenemos siempre se parte de una concepción en donde el otro nunca es un medio, sino un fin, es una persona con la cual se establece una relación para generar un proceso de producción de conocimiento y eso obliga justamente a tener una relación de mutuo respeto y valoración, ¿no? En el caso de las entrevistas, la historia es un poco más diversa. Aquí tenemos tanto la sociología norteamericana cualitativa, la escuela del método biográfico francesa y también algunos planteamientos de la historia oral italiana, eh, que justamente lo que plantean es la idea de, así como la antropología permitía una comprensión del universo social, de la materialidad del mismo, de las relaciones que lo caracterizan, en la entrevista semiestructurada y en buena parte de la historia oral, de lo que se trata justamente es de todavía perfilar más el carácter importante de las subjetividades, ¿no? De lo que varios colegas lo denominamos la voz de los sujetos, ¿no? Y esto también tiene un encuadro específico, no solo tiene que ver con intereses específicos de investigación, a mí me interesa a veces entender más por qué el otro elabora un discurso, cómo lo elabora, pero a veces también tiene que ver con dificultades para llevar a cabo trabajo de campo, ¿no? Hay contextos en donde la elección de este tipo de abordajes tiene que ver justamente con eso. Por ejemplo, un proceso pasado, si nos interesa entender eh, no sé, un proceso de cambio, de diversificación de una serie de estrategias de carácter económico en el agro del sur de México y ya no y estamos en el momento actual, podemos recurrir a este tipo de estrategias, ¿no? Claro, siempre y cuando trabajemos con poblaciones vivas que experimentaron estos procesos. Y también es cierto que esto implica que
se tengan una serie de intereses relativamente claros. Esto puede obviamente perfilarse y irse definiendo los intereses, pero sí es importante tener por lo menos núcleos temáticos relativamente definidos. También se parte de una idea que es fundamental y es, siempre sabemos que la voz es específica, peculiar y representativa de cierto subgrupo, ¿no? Actualmente sabemos que las comunidades son crisoles complejos, donde si bien hay proyectos colectivos, necesidades comunes, procesos transversales que son efectivamente semejantes a diversas poblaciones humanas vivas, también hay siempre una especificidad importante en términos de los sujetos, ¿no? La voz no es igual también, no es la misma voz la que tiene, por ejemplo, una autoridad agraria que la hija joven de una vecindad o en un contexto ejidal. Y también sabemos que esto se ha trabajado mucho, la voz, los testimonios no son una visión transparente de los hechos. Digamos, es la interpretación específica de un hecho por parte de cierto sujeto, ¿no? Aquí también planteo 4 líneas metodológicas importantes, ¿no? Que me parece que hay que tener siempre en cuenta. Es la idea de la centralidad de la experiencia social en la entrevista y en la historia oral. Y esto se traduce también en la elección de ámbitos específicos, pueden ser el escolar, familiar, el trabajo, el político, etcétera. Y también esto permitía una cosa que es muy interesante, que es los momentos de cambio y continuidad, las rupturas. Evidentemente, más los abordajes históricos enfatizan estos procesos, pero no son los únicos, ¿no? Eh, lo que sí es fundamental es entender que no se trata, como segundo punto, nunca de una visión estática e inmóvil, ¿no? Sabemos que digamos, el orden social, por la manera en que se configura, las relaciones que lo constituyen, los sujetos involucrados, está sujeto a procesos de cambio importantes. Eh, la tercera justamente remite a el proceso que también suele ser fundamental en estos casos, y es la idea de la propia concepción que el sujeto social tiene sobre sí mismo y sobre el orden social circundante. En este sentido también hay que ser enfático. No solo interesa el sujeto por una cuestión de la voz específica de él, sino por el tipo de orden social en el que está inserto y el tipo de relaciones sociales en los que participa, ¿no? Esta es una especie de diálogo complejo en el cual uno tiene que profundizar. Y finalmente, como cuarto punto, no es menos importante, es entender esta serie de núcleos de sentido duro que están en las lógicas del otro y que son fundamentales para entender la experiencia del otro. Traigo nuevamente, por ejemplo, el caso de la milpa. Cuando uno habla de milpa en las sociedades de origen mesoamericano, sabemos que la milpa es mucho más que la mera parcela, ¿no? La milpa tiene que ver, por supuesto, con un proceso productivo importante que tiene que ver con el maíz, el frijol y una serie de la calabaza y la cayota, etcétera, pero también refleja todo un orden social importante, ¿no? En términos de unidades de producción, de una relación de relativa sacralidad y valor cultural con la tierra, ¿no? De experiencias con el medio biofísico, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de las entrevistas, no solo, pero específicamente ahí, sí es importante tener claro como tratar de identificar estas vetas de sentido. Y ahora quizás transitaría hacia una serie de cuestiones más de orden práctico. Son fundamentales tres etapas. La primera es la selección de temas y posteriormente de sujetos, ¿no? Pueden ir a la par, pero es importante tener muy claros por qué nos interesan esos temas y por qué esos sujetos, ¿no? La segunda, tiene que haber un acercamiento previo que nos permite generar un contexto idóneo para que se coproduzcan las entrevistas. Las entrevistas son un ejercicio de colaboración importante que se dan entre el investigador y el entrevistado. Pero reitero, la voz siempre pertenece al otro, ¿no? Y finalmente hay una fase final que tiene que ver con el análisis de las entrevistas y los testimonios y su incorporación al proceso de investigación. Aquí también hay una dinámica clara e importante en términos de considerar al otro siempre como una persona y no como un medio, y de hacer un encuadre específico de cuál va a ser el uso del testimonio.
Hay colegas que sugieren, y esta es una estrategia muy importante y puede ser muy, no solo muy clara en términos de la relación de respeto, sino también epistemológicamente muy fructífera, es devolver la entrevista al sujeto entrevistado para que la comente y para que de alguna manera no solo la edite, sino que también nos ayude a justamente a apuntalar más esos núcleos de sentido si no están muy claros, ¿no? Ahora sí me voy al ejemplo. Esta fue una investigación que se realizó durante un largo periodo, más de 10 años, y que tenía que ver justamente con pensar dos cosas. Inicialmente era ver cómo se daban procesos de cambio en sociedades campesinas del sur de México, en uno de los estados fronterizos que tiene frontera con Guatemala. Eran comunidades campesinas y después se bajó este proyecto a pensar en lo que pongo ahí, un proceso de reterritorialización de comunidades campesinas en contextos migratorios, ¿no? Y aquí se trataba de articular dos cosas: cómo se habían dado una serie de cambios en estas comunidades de tipo productivo, relacionado con la caída de los precios del café, etcétera, pero también con un surgimiento muy rápido del proceso migratorio. Y una cosa que resulta muy útil y quizás puede ser ilustrativa de estos procesos es rápidamente tener en cuenta la densidad del contexto social. Se trataba de una localidad efectivamente que tenía un antecedente importante de explotación laboral. Muchos de los miembros de esta comunidad, en una comunidad de alrededor de 400 personas, era un ejido con varias hectáreas, con más de cerca de 100 hectáreas, habían sido peones en fincas, ¿no? Y después, posteriormente, pudieron adquirir una dotación y tuvieron elegido. Tenían una clara ascendencia indígena, y esto es importante porque esto nos daba cuenta de un fuerte proceso de valoración del maíz y del frijol, no solo en términos de procesos de producción para la autosubsistencia, es decir, para el propio consumo, sino también por el carácter simbólico, cultural y político de la tierra, ¿no? Como veremos. Y se articulaba esto también con venta de café. El maíz y el frijol eran para el propio consumo y los excedentes para venta, y el café era fundamentalmente para venta. Esta comunidad tenía una organización local muy fuerte, tanto por un proceso político local importante, como por los antecedentes de que varios de ellos fueron peones en fincas cafetaleras, ¿no? Y entonces el proceso de construcción de comunidad estaba muy presente en esa localidad, ¿no? Aunque había cortes y tareas importantes, la idea, la narrativa de la fortaleza de la comunidad era muy, muy importante. Justamente en este contexto y hacia finales del siglo pasado, más o menos a partir de la mediados de la década de los 90, empieza a haber una serie de caídas importantes en los precios del café a nivel nacional y global, y entonces las estrategias de obtención de recursos económicos, que era fundamentalmente café y algunas otras, decaen, y había ya algunos procesos de migración interna importantes, y con la caída de los precios del café se empiezan a articular a flujos migratorios que ya estaban, digamos, muy establecidos en otros lugares del país. Por ejemplo, en el centro occidente del país la migración tiene más de 100 años, la migración México-Estados Unidos tiene una historia de más de 100 años, pero en Chiapas no. En Chiapas es una migración relativamente reciente que empezó hacia finales de los 90, y que además tenía que ver con algo que algunos teóricos de la economía política de la migración han denominado como la relación entre el vínculo migración y desarrollo. Y básicamente tiene que ver con que la gente migra en estos contextos por condiciones sociomateriales adversas, porque hay pocos trabajos, porque hay malos salarios, porque tienes problemas de salud. Y que evidentemente se da porque hay una serie de redes fuertes, ¿no? Que era justamente el caso. Es decir, vamos a ver cómo yo les voy a proponer el abordaje de este proceso a través de una familia y de una localidad, y este fue un punto importante, ¿no? Y bueno, destacar esto, que se trató de un proceso muy, muy acelerado, ¿no? De crecimiento del flujo migratorio, que tuvo que ver justamente por las redes, tanto sociales de la comunidad con otras comunidades, como por la fuerte cohesión étnica, ¿no? Y el eje temático central era justamente poner en relación como tres grandes procesos. Por un lado, pensar el territorio desde donde como lo concibe Hasberg, que es una propuesta interesante para pensar los procesos en el campesinado, que es como una dinámica de apropiación socioeconómica y política del espacio a escala local para reproducir la comunidad. Después, la migración
entendida como un proceso sociogeográfico producido por causas estructurales y que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, evidentemente también con el papel en Estados Unidos de la necesidad de mano de obra, ¿no? Es un complejo proceso, no, no me voy a detener mucho, y todo lo que pasaba con unos debates importantes sobre el agro mexicano, ¿no? Si efectivamente la migración generaba, por ejemplo, procesos de despoblamiento, de cambio cultural y familiar, transformaciones productivas, que es algo que no solo habían dicho Gail Mummer, sino Jorge Durán y muchos otros, ¿no? En el centro occidente del país, estos eran más o menos los escenarios, ¿no? La idea era pensar una cuestión muy geográfica, era la migración genera desterritorialización o qué es lo que pasa. Y para ello se pensó justamente en cómo rastrear los cambios en el territorio a raíz de la migración y retomar este debate entre el desarraigo y deterioro social. Y esto se bajó en términos de algo que yo les había comentado antes, ¿no? En términos como muy etnográficos, muy de trabajo de campo. ¿Cómo íbamos a observar el territorio? Bueno, a través de tres ejes fundamentales. Eh, Uno era la tierra, es decir, todos los procesos de producción agrícola, ¿no? Sobre todo la milpa y el café, aunque no es lo único, pero es lo más importante. La familia, en términos de que las familias son las unidades básicas que permiten los procesos productivos. En la literatura, en buena parte del siglo pasado, una cosa que se llamaban las unidades domésticas de producción y que tenían que ver no solo con la reproducción del hogar concreto en términos de la casa, la vivienda, sino también en términos, por ejemplo, de las parcelas, de las áreas de cultivo, ¿no? Entonces, la familia se entendía tanto a nivel de una serie de personas vinculadas sanguíneamente, en términos nucleares y extendidos, es decir, papá, mamá, hijos, pero también hermanos, tíos, etcétera, y su relación con los procesos de reorganización productiva y comunitaria. Y finalmente, la tercera era la comunidad, entendida como un proyecto colectivo y que en este caso específico de esta comunidad se trataba de básicamente de tres ejes, no son los únicos, pero son los más importantes. Labores ejidales, definir linderos, la casa de ejidal, mantener la casa ejidal, mantener otra serie de infraestructura comunitaria, ¿no? La realización de fiestas, ¿no? Y la organización comunitaria para cuestiones de otras índoles. Y entonces lo que se planteó fue justamente una estrategia mixta, que aquí sí debo decir que duró varios años. Esta comunidad, yo venía trabajando con ella desde finales de los noventas. Pero en términos ya más del proyecto específico, se empezó a hacer trabajo de campo, sobre todo desde finales de la primera década del siglo, la primera década de este siglo y parte de la segunda década, ¿no? Se trabajó básicamente con diversos colaboradores, ¿no? Con autoridades ejidales, con agricultores y familias. Trabajé sobre todo con la familia nuclear y extendida de Macario por varias cosas. Macario es una persona que ha migrado varias veces. En el momento en que se estaba haciendo la parte más intensa de la investigación, el papá de Macario era una figura importante en términos tanto de los procesos religiosos como era una autoridad agraria. Y además la familia de Macario fue justamente la familia de un migrante. Otra persona con la que se trabajó muy de cerca fue con un tío político de Macario que también migró. Macario migró básicamente por dos cosas. La primera vez migró porque se iba a casar y necesitaba dinero para construir su casa, los cimientos de su casa. Las casas en ese momento eran la mayoría de tablas y de láminas de lámina o de cartón. Quien podía y tenía recursos construía cimientos de cemento y a veces hasta la mitad de la casa de cemento. Entonces, la primera vez Macario se va por eso, después se casa y se vuelve a ir en un periodo mucho más prolongado porque su hija primogénita tiene una enfermedad importante y no, el café, como les comentaba, ya había bajado de precios y no había manera en la que él pudiera solventar el tratamiento médico más que migrando, ¿no? El caso del tío político de Macario fue muy similar. Su esposa se enfermó, la esposa del tío político de Macario, y tuvo que salir, ¿no? Y la idea era justamente a través de estos dos, como de estas dos miradas, individuales, familiares y comunitarias, ver lo que les decía, qué pasaba en términos de lo familiar, lo económico y lo político en la comunidad.
Entonces, se planteó un proceso de observación participante que tuvo que ver en lo productivo, en acompañar a los parientes de Macario a la milpa. O sea, como el proceso de investigación fue relativamente prolongado, antes de que emigrara Manuel, yo hice un par de temporadas de campo y lo acompañaba a la milpa. Después de que él migra, yo acompañaba a su papá y sobre todo a su hermano menor, a la milpa de Macario, ¿no? Porque la milpa se siguió trabajando, ¿no? En las entrevistas se hizo algo parecido. Se les preguntó, sobre todo al papá de Macario y al hermano de Macario, pero también a la esposa, qué pasó con la tierra de Macario, si se seguía sembrando o no, etcétera. Con la familia aconteció un proceso similar. La familia a raíz de que migra Macario, se hizo observación participante sobre todo con los papás de Macario, que fue donde se fue a vivir la esposa de Macario y los hijos de Macario, pero también se entrevistó a los padres y a la esposa de Macario. La idea era ver qué pasaba con la familia cuando el migrante se iba, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién cuidó de la hijita de Macario mientras estaba enferma? Evidentemente fue el papá de Macario, y la mamá de Macario, ¿no? Pero también cuáles eran las estrategias que tenía la esposa de Macario, ¿no? Y finalmente la comunidad. Ahí sí fue un poco más complejo porque ahí sí se puede, en el caso de la comunidad en que yo trabajé, y con los colaboradores con los que trabajé, sí se podía asistir a algunas de las faenas comunitarias, pero no a la asamblea, por cuestiones de reglamento interno de la asamblea, pero también se hizo el correlato con las entrevistas con las autoridades agrarias, ¿no? Como les decía, el papá de Macario fue autoridad agraria en ese lapso de tiempo y entonces era posible. Entonces, como ustedes ven, había un doble eje, la observación participante y los recorridos de campo en términos específicos y también las entrevistas en relación a eso, ¿no? Es cierto que también se generaron procesos diferenciados en relación a la familia, la parcela y la comunidad porque hay lógicas específicas de ello. Y finalmente cierro, ¿no? Para dar pues, un poco, para abrir más el espacio al diálogo. ¿Qué fue lo que se encontró? Bueno, lo que encontramos es que, eh, a diferencia de lo que pasaba en el centro del país, en contextos rurales, aquí no necesariamente hubo un proceso de desterritorialización, por varias razones. En el caso de los procesos productivos, eh, el hermano menor de Manuel y el hermano menor de Macario, el papá de Macario, siguieron trabajando las parcelas que le correspondían a Manuel. Esto es importante porque en otros lugares lo que se hace es se deja de sembrar la tierra o contratan a alguien para que siembre esa tierra. Una estrategia recurrente es ya no sembrar la tierra porque es más barato comprar el maíz que pagarle a alguien para que trabaje y cultive la tierra. Pero aquí encontramos una cuestión muy interesante y que tiene que ver con lo que les decía del valor de la comunidad, la familia y la milpa. Tanto el papá de Macario como el hermano de Macario sabían que el proceso de continuar con el proceso productivo de la parcela era fundamental, no solo en términos de tener acceso a maíz, ¿no? Sino también en términos del valor para la comunidad, ¿no? Entonces aquí observamos que en términos económico-productivos no hubo el impacto que sí pasó, por ejemplo, en el centro del país, ¿no? En términos de la comunidad hubo otro fenómeno muy interesante. La comunidad lo que generó fue una serie de normas internas para contener los efectos que consideraban negativos del proceso migratorio. Entonces lo que hacía es, si alguien sale, lo que va a hacer es, alguien asume la responsabilidad de la persona que se va, puede ser un familiar directo o de la familia extensa, puede ser el papá, el hermano, etcétera, o paga para que alguien haga su labor. Y este fue justamente el caso, tanto como con la milpa de Manuel, como con las labores comunitarias que cuando le correspondían a Macario, perdón, las cumplieron su progenitor y su hermano menor, ¿no? Y esto fue un proceso muy interesante porque lo que hacía la estructura comunitaria era justamente conservar los procesos de reproducción, no solo de la comunidad, sino del uso de la tierra, tanto en términos económico-productivos como de orden de micropolítica interna, ¿no? En lo que les decía, la conservación de linderos, de la casa ejidal, etc. Y aquí había una lectura importante que surgió aquí sí más en los testimonios, en las entrevistas, en relación a ver la tierra
como lo que les decía, como una dimensión simbólico-cultural y política. La tierra era resultado de un proceso de haber salido de la finca, haberse organizado, haber adquirido la tierra, pero también de vincularlo con una serie de relaciones étnico-culturales identitarias como algo que caracteriza a buena parte de las poblaciones de esas regiones chiapanecas es justamente el consumo de maíz, ¿no? El consumo de maíz, de frijol, etcétera. Y finalmente, en el caso de la familia, ay, ya voy a cerrar porque ya llevo casi 50 minutos. Lo que se observó fue justamente esta serie de expandir la capacidad de cuidado y de responsabilidades y compromisos de la familia nuclear a la familia extensa. Los abuelos de los hijos de Macario cumplían estas funciones, pero también hubo una serie de tensiones y reajustes. En síntesis, lo que esto permitió fue pensar los microterritorios como construcciones que, como se dan cuenta, si bien son cambiantes y resultado de relaciones sociales y de poder, se conservaron una serie de prácticas que los distinguen, donde es fundamental entender la centralidad de los sujetos y sus acciones de agencias importantes en dimensiones multiescalares. Efectivamente, Macario se fue y se insertó en un proceso de carácter micro, meso, macro, como la migración. Se fue a Estados Unidos, pero hubo una serie de estrategias de carácter muy local para contener esto. Y esto nos ayudó a repensar justamente la comunidad del territorio y la migración a través de estrategias muy puntuales de construcción de datos, tanto etnográficos y de recorridos de campo como de entrevistas. Y bueno, yo le dejaría aquí, si quieren, para abrir la sesión de preguntas y intervenciones. Muchas gracias, doctor Guillermo. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan los participantes al respecto sobre este tema tan importante de diálogo, de saberes complejos que trata las cuestiones cualitativas, o sea, toda esa relación comunidades, sujeto, ¿no? De trabajos de campo, de cómo obtener la información para poder analizar, ¿no? Es un tema sumamente importante para la cuestión geográfica, no solo también métodos cualitativos, hay también métodos cuantitativos que se pueden utilizar en geografía. ¿Alguno que quiera hacer un comentario, una pregunta? Pueden levantar la mano. Aquí estamos atentos a ver, con confianza, eh, no tengan miedo. No, no hay nadie. No, no hay. Vinicio, creo que ¿Alguien que Vinicio. quiera comentar? Creo que Vinicio. No, A yo, ver, no, ¿me Vinicio. escuchan? Sí, adelante, Vinicio. Muchas gracias. No, yo solo quería comentar diciendo que viviendo una experiencia en la foresta, en la Amazonía, en la selva amazónica, con nativos también, por algunos periodos así, encontré muchas cosas que el doctor Castillo Ramírez ha dicho en esa reunión. Me suena mucho familiar, muchísimo de lo que el doctor ha dicho. Eso, sí. Muchas gracias, Vinicio. ¿Algún otro compañero? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? También si Creo quieren que plantear dudas sobre sus proyectos de uh, investigación o estrategias específicas, con gusto, ¿eh? No. Gracias. Yo no sé manejar bien el audio, pero me interesó mucho cuando dijo que la entrevista, Creo que ya te dejaste de oír, Rebeca. Si quieres, dale ahí en el botoncito de inferior izquierdo, hay una cosa que parece un microfonito. Ahí le das y se activa. O si quieres poner también el comentario en el chat, como tú quieras.
Bien. ¿Hay alguien más por ahí? Samantha, por favor, adelante. Buenos días, muchas gracias, doctor, y muchas gracias por compartir su experiencia. Me llamaba la atención el tema que comentó que los prejuicios que tenemos o la información con la que nos hemos construido de repente son obstáculos. Entonces, en ese sentido, si uno se va formando y con base a eso vas generando las preguntas y va observando los problemas de investigación, ¿cuál sería una buena estrategia que te permita disgregar así como que no solo dejar de lado estos prejuicios, sino que te puedan complementar dentro del proyecto de investigación? Porque si mi mirada es la que me está dejando ver estos obstáculos o esta problemática, ¿cómo separarlo? Muy bien. ¿Quiere contesto de una vez, doctor Salvador? Y vamos viendo. Sí, Va. sí. Sí, Sí, porque no Samantha. hay otro que tenga levantado la mano. No. Muy Sí, interesante. adelante, doctor. Gracias, doctor Salvador. Muy interesante la pregunta. Mira, voy a contestar de dos maneras. Un poco cómo pasa en campo, o bueno, cuál fue mi experiencia, y otra cosa un poco que dice la literatura. La literatura un poco lo que dice es que eh, en la medida en que toda teoría se construye en función de un contexto social específico y tú eres un sujeto que está marcado por condiciones de cierto estrato socioeconómico, cierta escolaridad, etcétera, cierta ascendencia étnico-nacional, digamos, esta manera de configurarte como sujeto son lentes a través de los cuales ves el mundo, ¿no? Y entonces que un ejercicio importante podría ser tratar de hacer como una especie de proceso de autoanálisis, ¿no? Que dé cuenta de esto. En términos de los marcos teóricos, esto es importante. Una cosa que yo no dije y que está en el debate de lo que planteé es en los estudios sobre migración y sus impactos se partía de una idea que tiene que ver desde las teorías como fundadoras del abordaje de los procesos migratorios con Ravenstein y otros, y era la idea de que si un migrante se iba de su lugar de origen a un lugar de destino y se quedaba a vivir ahí, eventualmente iba a tener un cambio cultural fuerte, es decir, si un campesino se iba a la ciudad, iba a terminar siendo un proceso de proletarización y de un grupo subalterno urbano. Lo que uno encontró en la bibliografía, no solo la reciente, por ejemplo, sino una importante como el transnacionalismo, es que los hechos demostraban lo contrario. Demostraban que sí, o sea, hay migrantes que efectivamente pasa esto, ¿no? Pero también hay muchos otros, por ejemplo, los mixtecos en California, los mixtecos oaxaqueños en California, que aún están en otro tipo de contextos, reproducen muchas de sus prácticas culturales y que tenía que ver con su fuerte entramado de relaciones, ¿no? Esto que comenté, por ejemplo, los procesos migratorios crecen tan rápido porque hay relaciones sociales muy fuertes entre ellos. Ahora, en campo, a mí una cosa que me parece fundamental es, uno llega mucho a veces muy leído y con un proyecto muy acabado, y en campo te das cuenta que la realidad se va por otro sitio, ¿no? Este... a mí una cosa que me pareció muy, muy interesante es, y esto tiene que ver más con motivaciones iniciales. Yo llegué a esa comunidad antes de empezar de trabajar como investigador, llegué por otras causas, y ahí sí había como un asunto de empatía de otro tipo, de otro tipo de órdenes. Y a mí eso sí me generaba mucha curiosidad, siempre me interesaba entender cómo ordenaban su vida. O sea, como por ejemplo la milpa era una cosa muy elaborada. Siempre hay una estructura donde el papá dirige y luego hay un proceso escalonado. Él dice qué actividades son, hay una relación entre cuánto se siembra y los integrantes de la familia, hay una relación entre una compleja relación con el medio biofísico, cuándo sembrar, por qué sembrar, cuáles son las etapas, cómo organizarlas, cómo sacas la mejor semilla, dónde guardas el mejor maíz, etcétera, ¿no? Había un proceso muy complejo que de afuera parece que es pues una nimiedad, ¿no? Así tú siembras maíz.
No, detrás de eso había todo un proceso, había también un proceso organizativo interno, ¿no? Así como la milpa, el proceso productivo de la milpa lo organizaba el papá, la mamá hacía lo propio con el hogar, con la casa, ¿no? Entonces, esa fue una primera, como una curiosidad genuina por saber cómo vivía el otro, así, cómo lo ordena. Y la otra es, que fue muy interesante, fue asumir que el otro tiene explicaciones propias sobre su propio orden social, valga la redundancia, ¿no? Tiene explicaciones muy complejas, muy elaboradas, que luego uno desde afuera, y pensando que la escolaridad lo es todo, bueno, da ciertas herramientas, hay lógicas que se nos escapan por completo. Por ejemplo, en muchos de los debates sobre cómo pensar el campesinado, se centraban solo en la dimensión económica como medio de producción, y en contextos como el mexicano, específicamente más los de carácter mesoamericano, la dimensión cultural, simbólica y política tiene una carga fuertísima, ¿no? Por eso, para mí era muy importante en el proyecto esto que les comenté, entender por qué seguían sembrando la tierra si Macario se fue. Lo más sencillo hubiera sido comprar maíz. Si Macario se fue, entonces compro maíz y ya. Es la solución, entre comillas, más pragmática y económicamente redituable. Pero no, 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 porque estaba en una comunidad, había una historia importante detrás, había una serie de redes, y entonces era importante entender cómo hay lógicas que trascienden la dimensión económica productiva y que a veces son mucho más trascendentes o importantes o relevantes para entender esos contextos, ¿no? Entonces, esa fue la vía. Y como tercer punto, yo te diría, a veces vale la pena primero ir a campo y ver qué es lo que más te interesa. En general, pues esto es una opinión más, mi opinión personal. La teoría hay que verla como un andamiaje fundamental. La teoría tiene una razón de ser, ¿no? Nos permite entender los procesos de una manera mucho más compleja, no solo descriptiva, pero la teoría tiene un límite. La teoría es una producción social también, y como toda producción social tiene que ajustarse, tiene que actualizarse, ¿no? Tiene que refinarse. Y en general, las teorías tienen referentes acotados, muy precisos. Es decir, esta que les digo del transnacionalismo surgió específicamente con los mixtecos o con otros grupos, y entonces sin duda pueden plantear relaciones importantes, pero la labor de uno es no solo dialogar con la teoría, sino sobre todo entender un proceso social, ¿no? Y entonces, para mí, por eso ponían en las láminas al principio, ¿se acuerdan? En las caracterizaciones, la prioridad la tiene siempre los colaboradores y el sujeto social, siempre, de la forma que yo trabajo. Salvo que quieras hacer una tesis histórica, bueno, se vale también, ¿no? Dices, yo quiero hacer voy a poner en orden los planteamientos sobre territorio y la literatura sobre campesinado, muy relevante, también se vale, ¿no? Reitero, muy pertinente, pero es una tesis de otra índole. Pero si es una tesis que pretende dar cuenta sobre esto que yo les mostraba, los procesos de reterritorialización de una comunidad campesina de ascendencia indígena en el sur de México, en fuertes contextos migratorios, pues es clave, ¿no? Y cuando digo fuertes contextos migratorios, hubo una época en donde se fue como la cuarta parte de los hombres jóvenes, una cosa así. O sea, sí se notaba, tú ibas, y entonces había faenas comunitarias y sobre todo era una comunidad, eso, de un par de cientos, entonces tú lo notas, ¿no? Pero bueno, esas serían como las dos vías. Y conviene también luego, una cosa que es, cierro con este punto, el diálogo con los colegas es fundamental. Luego los colegas ven cosas que uno ya no, pues uno está demasiado metido, ¿no? Está demasiado metido y ya no ve, este, la mirada ajena es otra. También la posibilidad de que el otro hable sobre tu trabajo, el otro, tu colaborador, es decir, es también fundamental. Yo me acuerdo que varias de las ideas del proyecto, pues se surgieron del papá de Macario, ¿no? El papá de Macario era un intelectual nativo de ahí, con una gran capacidad reflexiva, tenía muy clara la historia política, tenía muy clara el proceso de las fincas, tenía una formación religiosa importante, ¿no? Entonces, era alguien que tenía esta lectura muy densa del proceso social, ¿no? Y yo diría que eso que hay que hacer también, cuando uno hace investigación cualitativa,
no se vale invisibilizar al otro. O sea, uno no hace investigación cualitativa para terminar diciendo pues, lugares comunes, ¿no? Como, no, es que los campesinos son pobres porque quieren. Eso no se vale. Eso no se vale, de ninguna manera. No, 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 ¿no? O sea, hablo en términos no de posicionamiento, sino de epistemológicos, de producción de conocimiento. O sea, no se vale que uno use un prejuicio como una explicación, porque no, un prejuicio no es una explicación, ¿no? Una explicación es eso, tienes una idea, tienes conceptos, tienes evidencia, la pones a dialogar, que eso es otro gran tema, no me centré mucho en eso, pero la información que producimos la tenemos que tener esquemas muy claros o relativamente claros de sistematización, de ordenamiento, etcétera, ¿no? En esta exposición quise ser muy enfático sobre qué busqué yo en ese momento, ¿no? Pero esto no siempre es así, uno lo va aclarando conforme vas en campo, ¿no? Ahí sí hay una diferencia importante con las bases de datos estadísticas o de aproximaciones cuantitativas, porque en las cuantitativas luego tienes variables muy definidas que tú ya puedes trabajar, ¿no? Entonces, quieres, no sé, vas a medir imaginación y dices, va por aquí. En campo hay que construir a veces eso. Y algo que dijo el doctor Villegas que es muy interesante, hay otros trabajos que no es pero hay otro en donde lo que se hizo fue poner en relación esto con contexto, con procesos de carácter más macro, con algunos datos más de carácter cuantitativo. Por ejemplo, entender por qué en esas localidades pasó eso. Y tenía que ver con dos procesos de carácter meso-macro más que no se abordaron en esto que les mostré. Uno era cuando se da a mediados del 94, y empieza el TLC como tal ya de manera, se acuerdan, en el 94 ingresa, el proceso de producción del maíz en el país se alteró de manera significativa porque el maíz gringo era mucho más barato y el Estado gringo, el gobierno gringo, siguió subvencionando los procesos productivos, ¿no? A diferencia de lo que pasó aquí, que se desarticularon un montón de infraestructuras productivas, de apoyo a la comercialización, al proceso productivo en sí, allá no, y entonces ingresa este maíz muy barato, no hay capacidad de competencia. En el caso de la comunidad donde yo estaba, además, esto tuvo relativo peso, no tanto, pero lo que pasó fue con el café, lo que les decía. Entonces hubo un proceso de carácter meso-macro que fue, llegaron plagas al café, la roya, y también bajaron mucho los precios. Entonces tú tenías muchas comunidades donde había escenarios, por ejemplo, de necesidades médicas no cubiertas por el Estado en ese momento, en donde se solventaba con la venta de la cosecha del café. Entonces, si se te cae el precio del café, ya no había estrategias internas para dar cuenta de eso. Entonces, lo que se hizo fue procesos migratorios internos se articularon rápidamente con procesos migratorios internacionales de otros estados, ¿no? Veracruz, etcétera, Oaxaca. Y entonces lo que pasó fue que en esa otra investigación sí se daba cuenta de estos procesos, ¿no? Y ahí sí se metían datos más cuantis, ¿no? De caída de precios del café, cómo el maíz norteamericano era muy gringo, era mucho más barato, etcétera. Pero en esos escenarios sí conviene que tengan claro qué es lo que quieren privilegiar, si un carácter meso macro o un carácter micro, ¿no? Y del carácter micro puede subir. O sea, una cosa que yo no dije es, una cosa fundamental para entender la migración en estos contextos es que hay una fuerte demanda de mano de obra en Estados Unidos. La migración no puede entenderse sin los países de destino y que además esta mano de obra hay un proceso muy complejo hay procesos de enganche. Entonces, cuando se dan estos procesos de migración sin documentos que llegan a Estados Unidos, no estoy hablando del escenario actual, el escenario actual es completamente otro caso. Los que llegan a Estados Unidos a trabajar en el campo muchas veces son campesinos y en términos productivos son trabajadores muy redituables para los empresarios gringos. Son trabajadores a los que les pagan poco, son trabajadores explotados, son trabajadores además que son claramente prescindibles y desechables. Entonces, en términos de procesos de carácter macro, son dinámicas de acumulación de capital, como dirían algunos colegas de economía política, muy, muy importantes. Todo lo que tú no le pagas a un trabajador
y todo lo que además te permite en rendimiento, en alto rendimiento, estos trabajadores altamente capacitados, son ganancias para el empresario, ¿no? Y son redes muy elaboradas. Digo, ahorita estoy haciendo una caricatura, pero estos son procesos complejísimos, o sea, y que además se ha constituido por años, ¿no? Pero bueno, espero haberte contestado. Gracias. Muy bien. Sí, es complejo. Estudiar el territorio sin duda es complejo y sobre todo cuando se trata de aplicar o hacer un estudio cualitativo o con la gente, estudiar el territorio con la cultura, el sentido de identidad, la cohesión social, la pertinencia y todo eso, y por qué se migra, ¿no? Porque se deja el territorio, regresa uno, se lleva la cultura a otro lugar, etcétera. Eso complejiza bastante, ¿no? Siempre estudiar el territorio es complejo. Yo creo que hay que ir disgregando poco a poco el conocimiento para llegar a proponer algunas tomas de decisiones, ¿no? Sobre temas importantes, ya sea de recursos naturales, ya sea de cuestiones muy sociales que también afectan, ¿no? Y que eso también vaya a afectar a la cuestión económica, ¿no? No sé si haya otro comentario al respecto sobre, eh, creo que no tengo ningún levantado la mano. Si no, pasaríamos a, este, a finalizar esta plática. Aquí ven una constancia, se las voy a leer. El CIPES Acapulco, Creo el que hay juzgado. creo que hay un comentario en el chat. A ver, Sí. de nuevamente, a ver, no voy a dejar de. A En ver. el chat, profesor. En el chat. En el chat, sí, perdón, en el chat. Sí, Perdón, en sí, el no sé chat. qué dije, sí, perdón. En el chat, a ver, aquí está el chat. Dice Gloria Rojas, muchas gracias por la información. Nos ha proporcionado, es muy interesante, pero me surge una inquietud. ¿Qué criterios metodológicos debemos considerar para poder mapear este tipo de categorías cualitativas? Bueno, hay una estrategia que se usaba antes, que era hacer unas temporadas de campo iniciales. O sea, uno tenía un interés, o sea, en este caso era, por ejemplo, el territorio, y lo que se proponía era, que hicieras una visita de campo inicial, ¿no? Y que previamente, claro, lo clásico, un protocolo, o sea, tú haces una revisión de estudios que previamente, y en fin, identificas un área de interés y lo trabajas. En el caso de los qualis, yo sí sugiero siempre hacer una temporada de campo inicial. Puede ser antes de someter el proyecto o ya que lo hacen, inmediatamente que lo someten y entran en un posgrado, se van a campo. Porque en campo es donde uno realmente ve qué es lo que quiere, qué es lo que puede hacer y con quién puede trabajar. Es hasta que está ahí que uno identifica claramente eso. Les pongo un ejemplo muy concreto y puntual y luego voy a hablar de las consideraciones de los criterios metodológicos. Si yo hubiera querido hacer un trabajo sobre la asamblea comunitaria, sobre el funcionamiento de la asamblea comunitaria, pero de observación participante no hubiera podido, porque yo no podía entrar. No podía entrar, porque no, la asamblea solo entran los miembros de la comunidad, etcétera, ¿no? O no sé, si yo hubiera querido hacer un trabajo importante sobre lengua tojolabal en la zona, pues yo no hablo tojolabal, no lo podría haber hecho, ¿no? Entonces, es fundamental esta especie de acercamiento inicial que lo que hace es ordenar tres cosas. La primera es con quién van a trabajar, qué les interesa realmente y cómo van a reformular su protocolo en términos de categorías, etcétera, ¿no? Eh, Estos ejercicios no hay que verlos como una especie de carencia, de falta de prisa, para nada. Es parte del proceso. Es parte del proceso. O sea, nos han enseñado a pensar que los protocolos son una especie de guía muy acabada. El protocolo es una guía inicial. En el protocolo, casi cualquier investigador que vaya a trabajar con metodologías o perspectivas cualitativas sabe que el protocolo es el punto de partida. Es más, lo más sano es que cambien.
¿no? Lo más sano es que cambien, porque eso habla de que vas a campo, de que tienes este diálogo eh, y de que justamente vas conociendo el proceso social, ¿no? Pero una cosa que sí es importante, sobre todo en procesos tan acotados de investigación como las maestrías, los doctorados menos, es sí es bueno que ustedes tengan ya núcleos temáticos más o menos claros. O sea, que tú digas, bueno, me interesa algo, no sé, de política, ¿no? O de proceso productivo. No sé bien qué, pero lo que me interesa es lo productivo. Eso es un avance ya, ¿no? Entonces vas a la primera visita de campo y rápidamente tratas de centrar ahí, ¿no? Es esto. Claro, si tú vas a campo y dices, no, lo político realmente aquí es lo que más importa, bueno, cambias, ¿sí me voy a entender? Y a raíz de ahí, sobre todo en esos procesos tan acotados, lo que yo les sugiero es estrategias muy dirigidas de producción de datos. O sea, bueno, ya fuiste la primera, ya sabes que te interesa la fiesta, te interesa el proceso de organización de la fiesta y dices, bueno, voy a hablar con el comité organizador de la fiesta. Entonces voy a hablar me van a interesar tres cosas. La fiesta en sí, cómo se organizan para la fiesta, cómo distribuyen labores y la jerarquía del comité que organiza la fiesta. Muy bien, ahí está, ¿no? Eh, También esto implica una cuestión que es importante y es en relación a a otro tipo de criterio metodológico y es dialoguen con los marcos teóricos. Hay marcos teóricos que son mucho más cuantis y hay marcos teóricos que son mucho más cuales. Y hay marcos teóricos que sirven para los dos. Este que les digo, por ejemplo, el de la economía política y la migración, se usa mucho para lo meso y lo macro, ¿no? Para entender las grandes migraciones, los millones de mexicanos en Estados Unidos, dónde se ubican, pero también encontramos que se podía usar para estas cosas. Cuando uno rastreaba las causas de la migración, eran lo que decían, o sea, eran más o menos condiciones de desarrollo, era salud, era empleo, era salario, o eran los derechos sociales de un estado de bienestar que no se proveían, ¿no? Entonces ahí sí fue posible aplicarlo, pero sí hay que decir, este marco teórico es más de carácter meso y macro, sobre todo macro, pero se hizo el ajuste. Y eso salió, de hecho, curiosamente, de las entrevistas y del campo, ¿no? O sea, cuando decían, por ejemplo, cuando Macario, a mí me tocó ver que la hijita tenía un problema más o menos serio de salud, tenían que ir a atenderla hasta la capital del estado, pues tenía que emigrar, no había de otra. O sea, yo ya llevaba ahí haciendo campo pues, más de como 10 años ya, y ya todo el mundo sabía que si se te enferma alguien, no va a salir de la milpa. Es más, no iba a salir ni del café, pero en ese momento el café estaba muy mal, el precio, ¿no? Entonces ya se sabía, o sea, o él se tenía que ir, o alguien le tenía que prestar dinero, era más o menos claro el escenario que iba a pasar. Entonces, bueno, se fue. Pero ahí el marco teórico sí o sea, sí fue factible eso. Ahora, también es cierto que la geografía tiene un súper aporte con categorías como territorio y escala. La escala te permite hacer eso. La escala es un dispositivo conceptual súper potente que te permite leer a Macario desde su comunidad de origen hasta el sitio de destino, ¿no? Y en ese sentido, sí revisen que sus marcos teóricos funcionen. Bueno, por eso tienen un comité y sus tutores. Revisen, porque hay marcos teóricos que no, hay marcos teóricos que luego no, pues no dan, ¿no? Este, pero ahí también ese es un cambio importante que hay que hacer rápido al inicio de una maestría. Inicias, ¿te gusta un proceso? Hay que ver si sirve. No sirve, bueno, usamos otro. Y también, no, a mí, una cosa con la que yo trabajo mucho es no demasiadas categorías. Es es un periodo de tiempo acotado, no van a tener el material que ustedes generalmente son equipos de investigación de ustedes solos, o sea, vamos a hacer un proyecto más grande, pero entonces es conveniente producir la cantidad de información fundamental que necesitan y que van a poder manejar, ¿no? En doctorado, ya después ahí sí pueden tener mucho más información, pueden hacer búsquedas de otro tipo, pero en maestría son procesos mucho más expeditos, ¿no? Y mucho más que yo sugiero que se orienten de manera rápida para que lleguen a buen tiempo, ¿no? O sea, que pues tienen 2 años, tienen la beca, se acabó la beca, se acabó la maestría, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Este,
y dialoguen fuerte con su marco teórico. Si su marco teórico no funciona, ajustenlo, lean otras. Una cosa que es muy útil es leer no solo teoría, sino investigaciones de otros colegas sobre temas similares. Eso luego ayuda muchísimo. Hay gente que ya pasó por ahí antes y que puede hacer sugerencias muy buenas, ¿no? Pero acuérdense, de todas maneras, todo se define en campo, en la colaboración con el otro, ¿no? Y cierro con una cosa que nos pasó a un grupo en otro proyecto, cuando yo estaba en el proceso doctoral. Yo quería estudiar un proceso migratorio en otro lugar del norte de México, de un grupo indígena del norte de México a Estados Unidos, pero no teníamos ni los recursos y en Estados Unidos era muy difícil hacer trabajo de campo, se necesitaban muchos protocolos de pedir permiso, etcétera, y terminó haciéndose un proceso de migración interna. Ese tipo de cosas son las que luego hay que tener en cuenta, ¿no? Hay temas que no se pueden estudiar y eso hay que tenerlo claro. O sea, si este tema no se puede estudiar, como este que les decía, la asamblea, o en el caso de Estados Unidos, cuando en el proceso doctoral, pues bueno, se hizo un ajuste ahí muy rápido. Se hizo un ajuste. Entonces ya se había hecho una temporada de campo importante, de como un mes y medio o dos. Ya se había hecho mucho trabajo de archivo, ¿no? Ya se había hecho toda la revisión de la bibliografía sobre ese grupo. Entonces, pues lo que se hizo fue un ajuste. Es decir, bueno, va a ser ahora migración interna, no va a ser hasta el otro lado, sino va a ser dentro del propio estado, ¿no? A otro colega suyo que también trabajó en tema migratorio, pasó algo similar en el contexto de pandemia. Él tenía un proyecto muy, muy interesante de procesos transnacionales, y él era parte, de hecho, de una comunidad migrante, bueno, sus papás, y en el contexto de pandemia tratamos de que se acelerara el trabajo de campo, pero la visa se la daban 2 años después. Y entonces tuvimos que hacer un ajuste y el proceso ya no fue del sur de México a California, sino del sur de México a la frontera norte de México. Y no pasa nada, claro, adecuamos todo contextualmente. En el caso de él, como en el caso mío, hubo que cambiar el marco teórico. Él tenía un marco teórico de transnacionalismo y tal, y hubo que dar un giro más o menos como pues no sé, como a tercer semestre, cuando ya era evidente que no iba a salir, no por él, repito, sino pues tuvimos que hacer reajustes, ¿no? Entonces, estos criterios no siempre es así, pero bueno, es decir, reitero, la relación entre ustedes, los sujetos y el proceso es mucho más determinante de lo que parece, ¿no? Y le damos poca atención y pues tiene un peso que no es nimio para nada, ¿no? Este, entonces, eso, los criterios metodológicos transitan desde lo teórico hasta su relación en campo, hasta lo que tienen capacidad fáctica de hacer, ¿no? Esos, acuérdense, se definen en relación a su proceso. O sea, uno da pistas, ¿no? Y finalmente una cosa que yo sí sugiero es, si tienen un marco teórico y tienen un objetivo claro, es importante, tanto en lo cuanti como en lo quali, que haya una relación clara con el dato concreto y preciso que van a trabajar. Si van a trabajar, no sé, esto que les decía, ¿se acuerdan? Era reterritorialización, territorio. Y entonces era la milpa, lo productivo, la familia y la comunidad. Y era muy concreto. Y en milpa yo ya sabía, yo ya iba a ver maíz, frijol, iba a haber café. En familia yo ya sabía que iba a ver a Macario, a su esposa, ¿no? La situación de la niña enferma, ¿no? En la asamblea igual, yo ya sabía que iba a haber todas las labores y faenas comunitarias de reproducción de la comunidad. Eso ayuda, porque entonces su esquema les permite, sus datos están pensados para que resuelvan su interrogante, su proceso de investigación, ¿me entender? O sea, como acá, me interesa saber qué pasa con el territorio, pues entonces voy por ahí, ¿no? Este, eh, y hay también otra vinculada de los activismos. Sí, yo sugeriría, si pueden, si van a someter el proyecto de investigación, vayan a campo primero, si pueden. Si no, en cuanto entren y los acepten, váyanse a campo, porque es una visita breve. Eso ordena muchísimo. Porque si uno tiene una idea y es hasta que está ahí pues que sabe qué es lo que se puede hacer, ¿no?
Y finalmente tampoco tengan miedo de hacer ajustes, ni teóricos, ni de colaboradores. Esa es una cosa que también pasa luego en campo. Los colaboradores orientan mucho lo que se puede hacer. Si tú tienes uno de estos procesos que les decía también, había un momento en donde nos interesaba hacer mucho como de la cosmovisión de cierto grupo indígena, pero era muy complicado, nosotros no hablábamos la lengua, había una persona que era un experto, pero él estaba entre México y Estados Unidos, tampoco se pudo hacer mucho, entonces bueno, se terminó cambiando, ¿no? Y reitero, yo no creo que tengamos que ver esto como una especie de que se incurrió en una falta, o que es falta de preparación, o que no, pues es parte del proceso, ¿no? Estos procesos que yo les comenté, por ejemplo, en el caso de la geografía cultural, de la geografía, no hablo de la actual, hablo de la que se hacía, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, o de la antropología, eran procesos de investigación larguísimos, ¿no? El doctor Salvador también les puede comentar, la gente se pasaba años estudiando en una comunidad, años, ¿no? Llegabas, hacías año una tesis, hacías otra, bueno, que fue un poco mi caso en ¿no? Y entonces, claro, cuando ya llegabas pues ya había un cúmulo de conocimiento, ¿no? Pero esos esquemas No funciona. no, exacto, no piensen en esos esquemas, porque esos esquemas no son viables ni realistas. Entonces, por eso, y ahí también los tutores, pues hacemos nuestro trabajo. Entonces, tú vas, llegas, como el caso de este colega que les decía, su colega que nos atravesó pandemia, en un comité doctoral hubo que tomar la decisión. No da, o sea, no nos vamos a esperar a que tú estés en el séptimo semestre, iba a ser séptimo semestre cuando se iba a hacer campo apenas. No, o sea, ¿cómo? Tienes cuatro años, ¿no? El séptimo semestre te vas a ir a hacer campo para ver cómo te va y cuándo vas a hacer la segunda temporada y cuándo vas a escribir la no, 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 no. Entonces, ahí sí lo que se hizo fue el cambio y entonces él ya empezó a hacer campo más intensamente Él ya había hecho una tesis ahí, también hay que decirlo, en el origen, no en el destino, en el origen. Entonces ya también tenía un cúmulo. Pero entonces a partir de que se decidió eso, él se fue a hacer campo a donde sí se podía hacer campo, a la frontera norte, ¿no? Muy, muy bien, doctor. Sí, es interesante y bueno, el tema es complejo, ¿verdad? Como lo comenta, y que hay que ir a campo, hay que estar presente allá, ¿no? Hay una pregunta, un comentario, ¿no? Dice, excelente plática, doctor Guillermo. Ante lo que está comentando, me surge una duda. Entonces, antes de hacer los instrumentos cualitativos, ¿es necesario ir primero a campo para poder saber qué instrumento a utilizar? Pues, Yo diría que si pueden, sí, pero no pasa nada si van con una idea inicial. O sea, nada más lo que sería bueno es que vean qué quieren hacer realmente y qué pueden ah, hacer, ¿no? Ya en sí, función de eso, la cosa puede marchar de manera. Digo, supongo que la mayoría de ustedes no trabajan en contextos muy complicados, ¿no? O de violencia, o de difícil acceso, o tal. ¿O sí? Bueno, eso también véanlo con el tutor. O sea, esa es una cosa que sí que de menos uno plantea más en corto. Si son temas complicados, pues esto también le mete otra dimensión, ¿eh? Honestamente. Eso sí Sí, hay que sí, decirlo. yo sí, creo además de que que además de que tienen que terminar en 2 años, ¿no? Si son maestría en 2 años y doctorado en 4, ¿no? Y no hay más tiempo, sí, por recomendaciones de la CCT, ¿no? Exacto. Para ir cerrando, un último comentario de Liliana. Creo que quiere tener un comentario. Sí, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener accesibilidad al lugar, ¿no? Porque yo recuerdo que en primera instancia de mi tema lo quería abordar de minería en una zona donde trabajé 8 años en Chihuahua, pero también la accesibilidad y el nivel del hermetismo y la confianza, que no, las minas no permiten tanto acceso a la información, ¿no?
Entonces, bueno, mi tema iba a ser de recursos minerales en las comunidades de Palmarejo, Chihuahua, a la sierra de la Sierra Tarahumara, que pues es algo que yo estaba especializándome 8 años en esa mina, y pues al fin y al cabo se tuvo que cambiar el tema, ¿no? Porque pues todas las minas tienen ciertas cláusulas legales donde impide pues ingresar al sitio, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues se tuvo que abandonar ese tema debido a ese hermetismo que tienen las minas. Aún que yo trabajé 8 años ahí, pues tomamos la decisión de cambiar de tema. Sí, fíjense que de hecho en la bibliografía luego hay temas que se sabe que son de difícil acceso y entonces se plantean estrategias específicas. Por ejemplo, jornaleros agrícolas y trabajo doméstico son temas complicados. No es difícil ahí hacer campo en el sitio de trabajo, ¿no? No sé, tal cual, un poco un escenario similar. Pero entonces ahí hay estrategias distintas. Ahí puedes trabajar mucho con entrevista fuera del contexto laboral y a lo mejor puedes revisar, en función también del tema específico, hay documentos que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, reportes de condiciones laborales de jornaleros pueden ser importantes, informes de derechos humanos, ¿no? Pero a eso me refería, justo este es un buen caso, que bueno que planteas la pregunta, Liliana, de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque no, luego podría parecer que es una anecdótico, no, determina los temas de investigación y determina lo que uno encuentra, ¿no? Entonces en el caso de los jornaleros, generalmente los que hacen trabajo con jornaleros los ven fuera o el fin de semana, los ven fuera de la jornada, se investiga, los que trabajan con servicio, las colegas que trabajan más con son las colegas que trabajan con trabajo del hogar o servicio doméstico, pues también fuera ¿no? O del Este, complejo. exacto, exacto. Claro. Y ahí sí hay una cosa importante. Hay gente que, por ejemplo, la que yo he sabido que hay colegas que trabajan en minería, lo que hacen, ahí, por ejemplo, lo articulan con lo cuanti, porque a nivel cuanti luego sí hay registros. Pero es eso, a lo mejor si quieres estudiar Pero son condiciones, cuantitativos, exacto, cuantitativos, simplemente, o sea, es exacto. algo que está pues en boca de todos, pero a ciencia cierta no es verídico, ¿no? Mi tema era especialmente en lo que viene siendo el recurso mineral, y pues la gente puede tener cierta opinión, pero no puede, muy común no es lo correcto, ¿no? Lo Sí, correcto podría ser pues ciertas investigaciones, que sí las hay de los depósitos de minerales, pero siempre es bueno hacer una visita a campo, corroborar. El análisis que yo quería hacer geomorfología, como fotogeología, para poder trazar la beta a nivel macro, ¿no? Entonces, sí es importante la visita al sitio, ¿no? Que sí puedan permitir ingresar para corroborar lo que yo quería ver a nivel macro. sí, 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 tal cual, es un buen ejemplo. Es algo complejo. Ahora, también hay otras estrategias, por ejemplo, hay quien lo que hace con jornaleros y con trabajadoras del hogar es gente que fue. Si, por ejemplo, te interesan las condiciones laborales de esos, lo digo para todos en general, o sea, cuando hay temas, hay veces que al tema le tienes que entrar por un lado, por la tangente, ¿no? Si se puede, si no, cambien, ¿no? O sea, ahí sí hay veces que es como el trabajo de archivo. Si tú quieres hacer un estudio sobre, no sé, la concepción no sé, del territorio en contextos mesoamericanos, en tal grupo indígena, y quemaron el códice, no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer, o sea, si me entienden, no, pero sí se puede hacer lo otro. Cuando son poblaciones vivas se pueden seguir distintas estrategias, como esto, como les digo, alguien que haya sido parte de ese proceso. Pero bueno, eso también es algo que discuten con sus comités, y para eso son estos espacios. Esta clase que se da acá en la UNAM, lo que hacemos es esto
cada uno expone su proyecto y vemos, o sea, es un taller, es como una materia doble. Vemos todo esto que expuse, pero luego este ejercicio que hice con la investigación que se realizó, lo hacen más bien ustedes con sus proyectos. Entonces ustedes exponen al principio qué proyecto es, vemos qué características tiene, por dónde puede ir, trazamos, ya ustedes eligen por dónde le van a seguir, no sé, por ejemplo, pues el proyecto tiene necesitamos ajustar el marco teórico con los datos, bueno, pues la siguiente exposición nos centramos en eso, ¿no? Pero lo que quiere transmitir es esta dimensión como práctica